Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Ahora sí, con esa canción, ese temazo de Ojalá que llueva café y saboreando un gran café majorero, Café Café, que este año cumple 20 años de trayectoria, y con esa broma y el humor y la humanidad del candidato comenzamos la entrevista a Juan Fernando López Aguilar, candidato del Partido Socialista en las europeas, una campaña que empieza hoy, yo creo que empieza bien. Así es. Bienvenido, Nuria, buenos días. Muchísimo, encantado de estar contigo y con tus oyentes. Bueno, hemos empezado la campaña electoral con un muy buen resultado del CIS, que parece que les da una aplastante mayoría por encima de sus competidores del Partido Popular, y con esa mañana usted hoy ha mantenido un encuentro, o con esos datos, ha mantenido un encuentro con los representantes socialistas en el centro, además, frente a la delegación de gobierno, donde han podido trasladarle también esas necesidades. ¿Qué se lleva en la mochila el Partido Socialista al Parlamento Europeo? Queremos ganar estas elecciones y con ayuda de la gente a la que representamos en el Parlamento Europeo, que lo sepan quienes nos escuchan. Los 120.000 majoreros y majoreras son europeos de cuerpo entero, en igualdad de condiciones con cualquiera, por detrás de ninguno. De modo que esa ciudadanía europea nos corresponde por completo. Tiene, es verdad, especial importancia en Canarias, porque somos la única región española nombrada por su nombre en el derecho europeo, en el Tratado de Lisboa. Somos región ultraperiférica, lo que significa que podemos especializar las respuestas de aplicación del derecho europeo e incluso requerir legislación especial para proteger nuestras especificidades. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y ese trabajo es un trabajo de representación directamente democrática. Es lo que hacemos el 9 de junio. Votar un parlamento que nos representa directamente en la escala de ciudadanía que también nos corresponde, que es complementaria, no perjudica ni minora la que nos corresponde como majorero, como canario o como español. La complementa y la refuerza, pero nos da una escala también de participación en asuntos globales que escapan de la posibilidad de respuesta de lo local, de lo insular, de lo regional y hasta de lo nacional. Que lo sepa quienes nos escuchan. No solamente que el Parlamento Europeo legisla, es la única institución directamente electiva y legislativa supranacional del mundo. No solamente que legisla sobre todo lo que nos importa, es que además resulta que hay muchas preocupaciones que nos acucian a diario, que ya no pueden ser respondidas exclusivamente votando al alcalde o alcaldesa, ni al presidente o presidente del Cabildo, ni siquiera al gobierno regional, el gobierno de España. El hecho migratorio, lo tengo que decir aquí en Fuerteventura, y las demandas de asilo, no se puede acometer solo desde Fuerteventura. De hecho, ese ha sido mi mensaje representando a quienes depositaron su confianza en mí hace 5 años. Usted ha estado presente en 2 negociaciones de gran calado para Canarias, una de ellas es de la migración y asilo. Fundamental, exactamente, porque no puede ser de ninguna manera que una isla sea abandonada a su suerte como frontera exterior de la Unión Europea, ya sea Fuerteventura o sea El Hierro, ya sea Lampedusa o Lesbos en las islas griegas, o las islas pelágicas o eólicas, o las islas Canarias en el Atlántico, que son la ruta más mortífera, por cierto, de migración hacia la Unión Europea. En ningún caso pueden acometer por sí sola la respuesta que tiene que ser europea, y es lo que hemos peleado a brazo partido, un mecanismo de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria. En modo que lo que ahora llamamos derivación, que consiste, según son rescatados en la mar, son llevados a islas capitalinas, Gran Canaria o Tenerife, y después derivados hacia la península, sea un mecanismo europeo y ordenado por el derecho europeo, legislado por el derecho europeo, coordinado por un coordinador europeo de realojamientos. Sin embargo, las comunidades autónomas no estaban tan favorables a esta medida, impulsada por ustedes. Las del PP, tengo que recordarlo, ¿es eso casualidad? Un PP cada vez más enfeudado e indistinguible de la extrema derecha con la que pacta todo, Vox. Pues ese es el problema, y resulta que la extrema derecha también amenaza con multiplicar sus escaños en el Parlamento Europeo. Podemos impedirlo votando. Una razón más para ir a votar por una Europa mejor que la que tenemos, y por supuesto una Europa mejor que la que temen o pronostican algunas encuestas, que dice que van a crecer los escaños de extrema derecha. Para que sea una Europa solidaria, cohesiva, con un pilar social muy fuerte, que es lo que defendemos los socialistas, respetuosa de los derechos fundamentales, cumplidora del derecho europeo y particularmente dispuesta a aplicar la legislación que esta legislatura hemos conseguido aprobar, con mucho viento en contra, porque no se puede ignorar. La migración y el asilo resultan ser el asunto más divisivo y más espinoso de la Unión Europea. Tiene mucho viento en contra, porque efectivamente la extrema derecha, primero,
propala el miedo a los migrantes y después lo explota. El miedo o el odio, la xenofobia directa, el miedo o el odio, los presenta como si fueran una amenaza. Lo cierto, lo sabemos bien los canarios, el otro día estaba en El Hierro, la respuesta es admirable. Las personas que huyen de la desesperación no son una amenaza, están arriesgando la vida y a menudo la pierden. Y la pierden a sabiendas de lo que arriesgan. Créame que cuando alguien se va al fondo del mar en el intento de llegar a este archipiélago nuestro tan precioso que es Unión Europea, no lo hace engañado pensando que está en una agencia de viajes y que le han vendido un billete. No, sabe perfectamente que arriesga la vida. Y cuando se va al fondo del mar dice, a pesar de todo tenía que intentarlo. Sé que muero en este momento, pero tenía que intentarlo porque el infierno del que procedo es un no lugar. Y por tanto, esa desesperanza es la que motiva la migración. Ahora, eso sí requiere una respuesta europea, de modo que la respuesta no sea ni El Hierro ni Fuerteventura, ni siquiera España, que sea de escala europea, regida por leyes europeas. ¿Por qué considera que hay dos bloques, obviamente, ahora mismo de cara a las elecciones del Parlamento Europeo? Por un lado la izquierda y por otro lado la derecha, con tintes cada vez más claros de extrema derecha. Sin embargo, están teniendo apoyos, o sea, no hay que olvidarlo. Esta extrema derecha ya no son unos partidos residuales, no estamos hablando de una minoría de la población. ¿Qué está llevando a una Europa que pregona precisamente todos los valores en los que hemos sido capaces de sentarnos a la mesa, tener una moneda común, tener un libre intercambio comercial, empresarial, que cuando hemos llegado casi al cenit de todos esos derechos, de sentarnos, insisto, en la misma mesa en igualdad de condiciones, de repente la extrema derecha esté teniendo este crecimiento y estos apoyos sociales? ¿Por qué? La respuesta es la que explica no solo la existencia de la Unión Europea, sino que estas elecciones sean las más decisivas de la historia, porque nos hace falta una Unión Europea relevante en la globalización. Y la globalización es un hecho, no es un mantra. No estoy enunciando una palabra vacía. No, la globalización es la escala definitiva de lo humano. Y resulta que hay mucha gente que se siente vulnerable ante la enormidad y complejidad de la globalización. Y vulnerable al discurso facilón, simplista y mentecato, imbécil de toda imbecilidad, que pretende, no, mira, yo te voy a rescatar de la globalización, vamos a regresar a la casilla de salida, estrictamente nacional. Es más, te voy a decir que de la globalización hay culpables, una conspiración mundial, hay una serie de grandes poderes de los que yo te voy a proteger, y además te voy a proteger frente a los migrantes, los voy a reducir a cero, los voy a expulsar a todos, los voy a echar al mar, voy a sacar a la armada para impedir que vengan. Son respuestas inviables, respuestas absolutamente cretinas, destinadas al fracaso, y sin embargo hay mucha gente que se siente vulnerable y por tanto susceptible de ceder a la tentación de pensar que ese discurso, a pesar de que no tenga ninguna probabilidad de realizarse en la práctica, le gratifica o por lo menos se identifica con él. Y efectivamente hay mucha gente que está siendo movilizada, particularmente cuando ese discurso se acompaña del señalamiento de chivos expiatorios. Es que resulta de que tus problemas tienen culpa los migrantes, los musulmanes, los subsaharianos, el colectivo LGTBI, las feminazis, es decir, las feministas, ese discurso de extrema derecha cargado de odio que incita claramente a la estigmatización de categorías enteras de personas, cuando no a la violencia del odio y al crimen de odio, es una amenaza corrosiva para el proyecto supranacional europeo porque ataca sus valores fundantes, pero sobre todo la respuesta equivocada, porque la globalización requiere que la Unión Europea sea globalmente relevante. Ya no hay ninguna manera de acometer los grandes desafíos que tenemos por delante porque son inexorables. La transición verde significa hacerle frente al cambio climático y al calentamiento global, y eso es real. O no es real que ya no llueve, o no es real que hay sequía, o no es real que hay un problema tremendo de suministro de agua y de energía, y no es absolutamente inexorable que tenemos que financiar la transición verde para que en una fecha dejemos de emitir CO2 a la atmósfera y produzcamos energías renovables. Eso es posible si la Unión Europea invierte en ello. Por tanto, no es una conspiración, es un desafío, lo mismo que la transición digital. Decir, no, es que esto me imponen unas nuevas tecnologías. Perdona, pero no. Es que la revolución tecnológica es imparable, la inteligencia artificial es imparable, por lo tanto hace falta proteger a escala europea los derechos fundamentales, la dignidad de las personas y sobre todo a las personas especialmente vulnerables, por ejemplo nuestros menores.
Los menores no pueden ser manipulados por los algoritmos, los menores no pueden ser manipulados por el acceso indiscriminado al porno, no ya digamos al crimen o a la criminalidad en la red. Eso requiere legislación europea, no hay país que pueda enfrentarse por sí solo a eso. Por tanto, la respuesta de la extrema derecha, regresa a la casilla de salida que yo te voy a proteger, es una respuesta equivocada y tiene muchos ejemplos. No hay gobernante de extrema derecha que no haya hecho campaña diciendo: lo voy a echar todos al mar, esto se va a acabar, no va a llegar ni uno. Y luego cuando llegan al gobierno resulta que llegan más y piden agua por señas. Entonces continúan echándole la culpa a alguien. No es que es Bruselas que me impone, no es que... Es ridículo. Hace falta construir una Unión Europea que proteja, que responda, que escucha, por supuesto, que escuche, pero al mismo tiempo que responda a escala europea. Y los desafíos que tenemos, ni te cuento, en materia de seguridad ya no están al alcance de cualquiera. Ni te cuento lo que es la vecindad de Rusia. Da la impresión de que aquí en Fuerteventura Rusia nos pilla un poco lejos. Pues del mismo modo que yo explico en los Bálticos, cuando voy a Estonia, Lituania y Letonia, que son miembros de la Unión Europea, que Fuerteventura existe, del mismo modo aquí tengo que explicar que Putin también existe y que es vecino directo de la Unión Europea. En Suecia, en Finlandia, en las repúblicas bálticas, en Polonia es vecino directo de la Rusia de Putin, que dispone de la vida y la muerte. Por lo tanto, eso requiere una respuesta global de escala europea y la votamos el 9 de junio, una razón para votar en Fuerteventura y en todas partes. Quiero preguntarle sobre temas de Canarias. Hemos leído su programa electoral, estamos al tanto de las medidas que van a proponer, pero es que su nombre empezó a salir en Canarias a raíz del asunto de las tierras raras. Entonces, me gustaría que, ya que tanto se le ha mencionado en todo tipo de debates, también en esta casa, por parte de las personas que están siendo miembros de la plataforma vecinal, que no sé si ha tenido oportunidad de poder sentarse con ellos, están liderando una lucha titánica para que esta industria no entre en la isla de Fuerteventura, y hemos visto todo un proceso. Es decir, usted propone presuntamente a la Unión Europea el estudio de las tierras raras, es apoyado, y a partir de ahí su compañero Gustavo Mato lo propone al Parlamento de Canarias, es apoyado con una amplia mayoría, es 2 meses después cuando Satocán solicita la autorización en Canarias, y a partir de ahí lo que hemos vivido durante los últimos 2 meses, que es una ciudadanía, un movimiento social que pone en alerta a todo el mundo: ojo con esta industria, ojo que acaba con nuestro modelo paisajístico, turístico, económico, y a partir de ahí un Parlamento que vota otra vez el mismo tema, pero lo contrario. Ahora Satocán no ha retirado esas autorizaciones, el gobierno de Canarias dice que es el ITC quien tiene que... A ver, ¿cómo nace? ¿Cuál es la motivación para que usted lleve al Parlamento Europeo el asunto de las tierras raras, y cómo puede proteger a Fuerteventura de que esta industria no se haga? Tranquilidad. A escala europea nada sucede de la noche a la mañana. Por tanto, no hay ninguna alarma. Se produce la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, y eso supone, así se ha llamado, cito literalmente, el despertar estratégico de la Unión Europea. La Unión Europea de repente recala que tenemos una dependencia no solamente patológica, sino tóxica, de importaciones de países terceros en un contexto cada vez más difícil y más hostil, donde proliferan los actores globales, agresivos y desvinculados del derecho internacional, del multilateralismo y del respeto a los derechos humanos. China y Rusia a la cabeza, que lo sepa todo el mundo. Son 2 grandes dictaduras, son 2 países que son el paradigma de lo que se denomina autoritarismo, que intenta explotar la fragilidad de las democracias, cuyo portaestandarte es la Unión Europea, una unión en valores y en derechos fundamentales. Por lo tanto, la Unión Europea se propone reducir su dependencia de importaciones de materias estratégicas. Gas ruso, éramos patológicamente dependientes del gas ruso y lo hemos cortado de plano, y por tanto esto ha significado un encarecimiento contra el que hemos luchado y una espiral inflacionista contra la que hemos luchado. Materias primas críticas de China, hay que decirlo, tierras raras, las importamos de China, carísimas, y por tanto la Unión Europea establece una llamada autonomía estratégica, una estrategia de autonomía de suministros y una nueva cadena de suministros en la que intenta estimular la
producción en la Unión Europea de las alternativas a las importaciones de las que hemos estado esclavizados durante demasiado tiempo con respecto de actores que han salido completamente de control. Este es el contexto. Por tanto, hay una estrategia europea de investigación en tierras raras, materias primas críticas, raw materials, materias primas críticas, sí. Hay una estrategia europea que promociona la investigación y resulta que hay investigadores canarios que son pioneros a este respecto y son investigadores de buena fe, además de científicamente sobresalientes en sus disciplinas, de las dos universidades canarias, de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna. Y trabajando conjuntamente han establecido unas líneas de investigación en las cuales ellos están convencidos de que en Fuerteventura hay un yacimiento de tierras raras. Lo tienen localizado en el mapa. Por tanto, esa investigación de buena fe no puede ser estigmatizada ni mucho menos demonizada. Son investigadores de buena fe. Esos investigadores no son especuladores, ni tienen ninguna intención extractiva ni destructiva. ¿Quién paga la investigación? ¿Quién ha pagado la investigación? Esas investigaciones tienen la típica financiación que tienen las líneas de investigación. También, por supuesto, se han beneficiado de las líneas de investigación europeas, pero son investigaciones ¿Usted considera que dos investigadores de la Universidad de La Laguna con anterioridad a que... En todo caso, yo no estoy hablando por ellos. Lo que sí conozco esa línea de investigación. Ellos tendrán que explicarse, pero quiero decir que esas investigaciones no pueden ser estigmatizadas. Y luego, a partir de ahí, si hay algo que investigar, que se haga con todas las garantías de rentabilidad social y, por supuesto, de repercusión social y de garantía medioambiental. Exacto. Porque muchas veces, cada vez que hay una investigación, enseguida se suscita la alerta de que eso pueda tener algún efecto destructivo paisajístico, de modificación bueno, en este caso del lo modelo tiene, económico. ¿no? Es una minería a cielo abierto que además requiere un embalse de agua que no tenemos, en una zona además protegida que requiere de la declaración de parque natural de zonas áridas. Todos esos problemas habrá que acometerlos y habrá que lo curioso de todo esto es que Canarias ha despertado ante una ley que desconocía, porque no es la minería su industria, es otra. Entonces, no sabíamos que esa ley de Franco del año 63 seguía viva y que permite la explotación directa, sin ningún tipo de licitación ni de libre concurrencia, a la empresa que primero obtenga las tierras raras. Entonces, todo esto, claro, la investigación sí, por supuesto, es muy plausible, pero que vayan dos investigadores catedráticos a un territorio y no informen a la máxima institución, un cabildo insular. Hoy estoy aquí, voy a investigar. Este es un asunto que me es completamente ajeno. Imagino que tendrá sus propios interlocutores y sus propios canales de explicación. Yo no estoy aquí para hablar de esta línea de investigación y de los profesores que hablan por sí solos, por cierto, por otra parte, dedicados exclusivamente a actividad científica, que no puede ser, insisto, estigmatizada ni demonizada. No creo que se pueda estigmatizar a un científico por decir aquí hay un yacimiento y esto puede tener una rentabilidad económica. Ahora, corresponde a los poderes públicos, eso sí. Al catedrático no, obviamente. No, corresponde a los poderes públicos garantizar la rentabilidad social y por supuesto el respeto de las reglas medioambientales, el respeto paisajístico, el respeto medioambiental, que oponga todas las garantías con respecto de cualquier investigación que pueda tener sentido económico. Y este lo tiene, porque en la medida en que la Unión Europea pueda obtener de un territorio europeo, y Fuerteventura lo es, Canarias lo es, esto es Unión Europea, puede obtener un yacimiento de un material que importamos de China a precio de oro, pues es algo que entra dentro de la llamada autonomía estratégica de la Unión Europea. Es lo único que yo puedo explicar, porque del resto el debate me es completamente ajeno. Y yo respeto, por supuesto, las posiciones que adopten las instituciones que son representativas de la ciudadanía de Fuerteventura. Si hay instituciones dimanantes de la soberanía y del depósito de soberanía popular, como puede ser el Cabildo de Fuerteventura, y su mayoría se pronuncia en un determinado sentido, no digamos el Parlamento Canario, pues eso, por supuesto, merece todo respeto. Lo que quiero decir que procede establecer todas las garantías de rentabilidad social, no solamente asegurando que no se trata exclusivamente del beneficio económico de una determinada empresa, sino que tiene que tener una repercusión siempre con respecto del entorno socioeconómico de referencia y incardinado en la estrategia europea. Y garantías medioambientales, porque eso es la premisa fundamental, es decir, que estamos precisamente exactamente en unos estándares de protección medioambiental que son incomparables en el mundo y particularmente exigentes en Canarias, donde la mayor parte del territorio es territorio protegido. Con lo cual se puede dar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, a toda la isla de Fuerteventura, porque ya no son los vecinos, sino al Parlamento de Canarias. Este es un debate embrionario, según entiendo. Un debate embrionario. Lo que quiero decir es que puede tener su recorrido y ese recorrido puede en un momento dado cobrar sentido en la medida en que se desenvuelva con todas las garantías. Quiero decir que
investigar si hay tierras raras en Canarias no me parece descabellado. Imagino que hay que hacerlo con todas las garantías. Garantías de rentabilidad social, garantías de impacto ambiental, garantías de sostenibilidad y garantías, por tanto, de que una vez que se produce la autorización por parte de los poderes públicos que representan a la ciudadanía, no solamente de Fuerteventura, sino de Canarias, eso significa que con todas las garantías se puede acometer esa investigación. Pero insisto, lo que no procede es demonizar a los investigadores que han detectado esos yacimientos y han puesto, por tanto, sobre la mesa la posibilidad de una línea de actuación que se encuadra dentro de la Estrategia Europea de Autonomía Estratégica, de suministro europeo de tierras raras que de otro modo importamos de China. Las importamos de China y a precio de oro. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que el coste que podría tener Fuerteventura o Canarias en este caso, pues también habría que evaluarlo, pero bueno, yo insisto... Es el debate que corresponde acometer. Efectivamente. Ahora, lo que sí sugiero es que se acometa racionalmente. Lo que sí sugiero es que se acometa con todos los datos sobre la mesa, que se acometa sopesando pros y contras, y con sentido estratégico, por tanto, sabiendo que no se deciden las cosas de la noche a la mañana ni en horas 24, con todas las garantías procedimentales, cumpliendo la legalidad. Lo que sugiero es que se acometa sin lo que yo he llamado alguna vez un prejuicio supersticioso, que, reconozcámoslo, a menudo se activa intentando prevenir que nada cambie con respecto de lo que hemos conocido hasta ahora. Uh-huh. Que nada se toque con respecto de lo que hemos conocido hasta ahora. Entonces de repente dicen, no, que esto puede traer un efecto destructivo, no, porque esto puede traer plagas, porque esto puede cargárselo todo, porque esto puede destruir el medio ambiente. Si se hace con todas las garantías y cumpliendo con todos los requisitos y todos los procedimientos, es un debate que puede desenvolverse, aunque se encuentre en estos momentos en una fase embrionaria. Pero insisto que como mínimo no procede demonizar a los científicos que llevan una línea de investigación perfectamente plausible. Uh-huh. Pero insisto que a los que se les ha cuestionado y mucho por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, que cuando han estado investigando en la isla de Fuerteventura, lo mínimo era haber informado al Cabildo Insular de Fuerteventura de que estaban realizando una investigación. Es un asunto que por eso que trasciende a su competencia. Es un asunto que desconozco pero y se escapa completamente a mi conocimiento y a mi responsabilidad. Y que probablemente eso ha activado el interés por parte de una empresa privada que no sé si redistribuiría sus fondos sociales entre la ciudadanía de Fuerteventura o sus beneficios. Eso corresponde garantizarlo a los poderes públicos. Por ejemplo, las eólicas. Le pongo el ejemplo de las eólicas y de las fotovoltaicas. Usted está en el Parlamento Europeo. Se han concedido subvenciones cuantiosas, muy jugosas, a grandes empresas multinacionales por la implantación de energías renovables y ese paso, esa transición. Y lo que tenemos en Canarias, y especialmente en Fuerteventura, es una puerta de entrada, un artículo 6 bis, que está obstruyendo nuestro crecimiento con empresas que no están redistribuyendo su beneficio. Al contrario, los vecinos no tienen ninguna exención en la factura de la luz, no tienen nada e incluso están ocupando suelos fértil que podría ser para nuestras próximas generaciones. Ese es el trabajo de los poderes públicos. ¿De cuáles? El gobierno de España ha abaratado la factura de la luz cuando creció exponencialmente, precisamente como consecuencia de los llamados cambios geopolíticos a los que estamos asistiendo y que no podemos ignorar. La guerra de agresión de Putin contra Ucrania ha tenido consecuencias inflacionarias en toda la Unión Europea, severísimas. Las sanciones contra Rusia, 11 paquetes sucesivos, han supuesto un encarecimiento de la factura energética europea. Había que asumir ese coste, porque efectivamente cortar la dependencia del gas ruso, cortar la dependencia del petróleo ruso, ha encarecido enormemente el precio del abastecimiento de energías, entre ellas la eléctrica. Y en la medida en que el modelo de precio de la factura de la luz dependía enteramente del precio marginal del gas, hizo falta intervenir el mercado y eso lo hizo de forma ejemplar el liderazgo del gobierno de España de Pedro Sánchez, que puso el debate sobre la mesa, obtuvo primero la excepción española y después la excepción española ha servido como patrón de respuesta para abaratar el precio de la luz y, por tanto, atajar la espiral inflacionaria consecuente de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, que es un hecho real al que no podemos sustraer la vista y que tiene consecuencias verdaderas, no solamente en Ucrania, que tiene un coste humano incuantificable, con una destrucción devastadora del país, no, sobre nuestras libertades y también sobre nuestra factura de la luz. Por lo tanto, corresponde a los poderes públicos intervenir el mercado, corresponde a los poderes públicos asegurar la redistribución, y créame que ese es el objetivo del Partido Socialista, y esa es la razón de ser del Partido Socialista, defender un pilar social que garantice la distribución equitativa de la
la riqueza y la transferencia de renta de los que más tienen a los que menos tienen. En modo que en ningún caso somos inanes ante lo que puede ser una concentración de riqueza en un conjunto de grandes empresas. O no sabemos todavía que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha impuesto una tributación extraordinaria a las grandes fortunas y a las grandes energéticas y a las grandes compañías tecnológicas. O no sabemos que se quejan y se revuelven como gato panza arriba. No lo sabemos. No sabemos que eso es exactamente lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Imponer por 200 millones de euros impuestos extraordinarios a las energéticas y a las grandes tecnológicas. Y no sabemos cómo se revuelven. No hemos escuchado lo que dice Yosuyon Imaz, una vez presidente del PNV, ahora consejero delegado, revolviéndose como gato panza arriba contra la imposición a las grandes energéticas, exactamente para redistribuir riqueza y para asegurar la rentabilidad social de las decisiones que hay que acometer en este respecto. Ahora, lo que sí es cierto, y esto es importante, este es el lado positivo, es que la Unión Europea sí financia las energías renovables y las financia también aquí en Fuerteventura. La Unión Europea está financiando implantación de energías renovables en Pájara, en Tuinés, en La Oliva, cuantiosa financiación europea. Ahora, la redistribución de esa riqueza, de esas inversiones, corresponde a todos los poderes públicos, al gobierno de España, al gobierno de Canarias, al Cabildo de Fuerteventura y a los ayuntamientos que reciben esas subvenciones. Bueno, energías renovables, importante en cuanto a lo que está ocurriendo en Fuerteventura. Veremos si el Cabildo Insular de Fuerteventura es capaz de intervenir en la gestión de esto, que yo diría que no tiene esa competencia, para que esas empresas, además de llevarse la subvención, puedan también redistribuir su riqueza también en este territorio. Sí quería preguntarle por un tema, Juan Fernando, que es la vivienda. Ustedes... Sí, pero la energía renovable no es una cosa, permítame que puntualice este punto, porque es importante. La energía renovable no es solamente una cosa de la que se benefician, lo que usted llamado las grandes empresas. No, las energías renovables es parte de una transición ecológica absolutamente inapelable, incontrovertible. Es decir, si tenemos un modelo de producción de energía que emite CO2 y que produce calentamiento global, y la Unión Europea se ha decidido a ser la primera en el mundo, no solamente en regular, sino en transitar hacia una economía descarbonizada, plenamente descarbonizada en 2050, que en eso consiste el objetivo Fit for 55. Por cierto, me da oportunidad de recordar que me he batido el cobre como parlamentario europeo para que Canarias tenga un tratamiento especial, y lo ha tenido. Canarias está exenta de la tasa de CO2, está exenta de la fiscalidad que se ha impuesto a toda la conectividad aérea y marítima, como mínimo hasta 2030. Como mínimo hasta 2030, exactamente como consecuencia del trabajo que hemos hecho, porque como región ultraperiférica, pero el objetivo es inapelable. Entonces, cuando hablamos de implantar energías renovables, no estamos hablando solamente de las empresas, estamos hablando de salvar el planeta, salvar España, salvar Canarias, salvar Fuerteventura. Estamos hablando de, ojalá tuviésemos una Fuerteventura enteramente sostenible, como ha llegado a ser el Hierro en algunas ocasiones, exactamente porque hemos implantado suficiente energía renovable, enteramente renovable, sea fotovoltaica, sea eólica, sea maremotriz, sea geotérmica, que produzca un abastecimiento energético limpio, sin emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Sí, yo creo que en esto, además, Fuerteventura también ha liderado una lucha contra el petróleo en su día y a favor de las energías renovables. Lo que pasa es que no estamos hablando del autoconsumo, estamos hablando de las multinacionales que están depositando sus inversiones, muchas de ellas del Parlamento Europeo, obtenidas después de esa lucha titánica, pero que luego no revierten ese beneficio que extraen entre, pues una responsabilidad social del territorio, que el viento y el mar y el sol es un patrimonio de todos, pero primero de los majoreros, ¿no? De los que están aquí y de los que llevan aquí toda la vida. Bueno, quería preguntarle sobre vivienda, porque ustedes tienen un plan que a mí me ha parecido interesante, sobre uno de los grandes problemas que están ocurriendo en Fuerteventura, en Canarias, en España y en el conjunto de la Unión Europea. Como diríamos en Canarias, no hay cama para tanta gente, señor López Aguilar, y hay mucha gente que se nos está quedando en la orilla por no tener una vivienda asequible, por no tener un sueldo digno, por no tener una serie de recursos económicos para poder acceder. Usted seguramente conoce que un joven que tiene que pagar alrededor de 20.000 euros por un máster y que seguramente una familia hipotecada, es difícil que además luego se pueda comprar una hipoteca o se pueda meter en una hipoteca. Y el problema es que el salto generacional a sus padres de 45 o 50, la situación no ha mejorado mucho. ¿Qué plantean ustedes? Es exacto, acaba de describir el problema y créeme que me mueve porque soy socialista. Defiendo el pilar social europeo y el pilar social europeo ha construido oportunidades, no solamente para la gente joven, formación, investigación, innovación, sino para la gente mayor, pensiones dignas.
Y como socialista, por tanto, doy la cara también por el trabajo impresionante que ha hecho el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, mejorando la dignidad de los salarios. Ha incrementado el salario mínimo de 700 euros a 1.350, prácticamente lo ha duplicado en 5 años. Y está como nunca el salario, aparte de la dignidad de los salarios, la dignidad de las relaciones laborales, la estabilidad en el empleo. Está produciendo empleo España como ninguna economía en la Unión Europea. Una gestión económica saneada que es la que permite expandir el pilar social en España, y eso es lo que tenemos que hacer también en la Unión Europea. España es un ejemplo de producción de empleo y empleo de calidad, cada vez menos empleos precarios, cada vez más empleos estables, con salarios cada vez más dignos. Y sin embargo, resulta que ni siquiera un salario mínimo interprofesional duplicado permite a un trabajador del sector turístico residir en la localidad turística donde trabaja, no ya digamos a un joven emanciparse, porque resulta que en España, en Canarias en particular, hemos vivido un crecimiento exponencial del turismo que no puede ser indefinidamente incremental. Claro que sufrimos con la pandemia, donde el turismo se derrumbó a cero. Al año siguiente celebramos, entre otras cosas por mi trabajo como ponente del reglamento digital COVID, que permitió restaurar la libre circulación y Schengen, y por tanto reactivar el tránsito de pasajeros aéreo. Celebramos que al año siguiente de la pandemia del COVID, en 2021 llegaron 6 millones, y al año siguiente fueron 12, al año siguiente 18, y el año que viene serán 21. Por las cifras por las que vamos serán 21. Podemos continuar aplaudiendo acríticamente ese crecimiento exponencial del turismo sin responder de las consecuencias sociales y económicas que eso tenga, y de la dificultad prohibitiva de emancipación de la gente joven que no puede acceder a una vivienda. Pues dicho esto, yo digo que este debate hay que cometerlo, y hay que cometerlo en la próxima legislatura del Parlamento Europeo. Y por supuesto hay que movilizar fondos sociales, fondos estructurales y fondos de cohesión para promover un parque público de vivienda de compra o de alquiler. Hay que incentivar lo que se denomina la conciliación, que eso también son ayudas a las familias, y los permisos parentales, ayudas a las familias, pero sobre todo hay que regular los fondos de inversión y los fondos buitre y los grandes tenedores. Y todo esto hay que hacerlo con legislación europea, recordándole a quien venga con alguna ocurrencia demagógica, que ya las estoy escuchando de los mismos de siempre, los que están en el gobierno de Canarias, de que lo que hay que hacer es prohibir comprar a los alemanes. Quería preguntarle sobre eso. Es una simplicidad insultante. En primer lugar, porque es directamente contraria al derecho europeo. Porque tú no puedes prohibir a los alemanes si no se lo prohíbes igualmente a los eslovenos, si no se lo prohíbes igualmente a los croatas, y no se lo prohíbes igualmente a los españoles, porque todos tenemos libre circulación y hay libre elección de residencia. Ese es un derecho fundamental de la Unión Europea. Lo que no significa que no se pueda intervenir en el mercado. Claro que se puede, y lo que no significa que tú no puedas intervenir este desmadre de todo alojamiento vacacional, que es un mensaje expreso de quienes están actualmente en el gobierno de Canarias. Quienes están actualmente en el gobierno de Canarias, un día sí y otro también, proclaman que todo tiene que ser alojamiento turístico en Canarias, todo tiene que ser vivienda vacacional, todo tiene que ser alojamiento vacacional. Y es un mensaje que lo escucha mucha gente y dice, ¿por qué voy a seguir yo de maestro de escuela? ¿Por qué voy a seguir yo de policía local? ¿Por qué voy a seguir yo de policía nacional si heredé de mi madre 2 pisos y le puedo sacar 4.000 euros al mes? Ese es el mensaje del gobierno de Canarias. Y ese mensaje expandido hasta un determinado nivel está expulsando del acceso a la vivienda a muchísima gente, no solamente jóvenes, sino clase trabajadora y funcionarios incluso, que no pueden residir donde trabajan, porque la vivienda está prohibitiva. Eso hay que intervenirlo, pero no de forma discriminatoria ni con ocurrencias, diciendo, la culpa la tienen los alemanes, le vamos a prohibir a los alemanes que compren casa, porque eso es directamente contra el derecho europeo, de manera que a ti, Nuria, nadie puede impedirte alquilar en Verona, Italia, si ese es tu designio vital, por una relación sentimental, porque te lo has propuesto, porque era la ilusión de tu vida, porque pensaste que ya has trabajado bastante y que lo que quieres es retirarte a la ciudad que toda la vida te fascinó. Pues, nada ni nadie te puede decir, no, perdona, tú no, porque eres majorera. Eso es directamente contrario al derecho europeo. Por lo tanto, ocurrencias no. Vamos a hincarle el diente a este problema, porque es un problema social, efectivamente, y lo es de primera magnitud. Dice usted que esto lo está permitiendo el gobierno de Canarias actual. No, pero lo promueve. O lo promueve. El mensaje del gobierno de Canarias es todo alojamiento. Todo alojamiento. El gobierno actual, concretamente Jessica de León, es la que ha puesto el anteproyecto de la ley de vivienda vacacional. Es que lo que ha habido, es que hemos llegado a esta situación por una falta absoluta de control, partiendo de los ayuntamientos que tienen la competencia, no nos olvidemos que tienen la competencia, continuando por los cabildos con las consejerías de turismo. La ausencia de control, hay que regularlo.
Con lo cual ahora mismo es la primera vez que se está intentando elaborar una ley que además está partiendo del consenso, no ha sido impuesta. Sí, pero también es cierto que la primera promoción de vivienda pública, de alquiler y de compra en Canarias en 30 años fue del gobierno de Ángel Víctor Torres. No la hubo durante 26 años de gobierno de Coalición Canaria. Nada de vivienda social. Nada de vivienda social. Y esto es parte del problema y no lo puede eludir. Esa responsabilidad no se puede eludir. Tú no puedes decir ahora, no, es que la culpa la tienen los alemanes. Y yo pregunto a quienes nos están oyendo, ¿hay alguien que nos esté escuchando que fue a comprar o alquilar y dijeron, lo siento, te fastidias porque acaba de venir un alemán? No, el problema no es ese, es más complejo que ese. Hay muchísima gente que está efectivamente entrando en la dinámica del alquiler vacacional. Muchísima gente que está saliendo incluso del mercado de trabajo diciendo, pues me dedico a explotar mis 2 pisitos que los heredé de mi abuelo, de mi madre, me dedico a limpiar las sábanas y entregar las llaves. Y gano más dinero que trabajando. Pues eso y de hecho es así. Claro, eso multiplicado a un determinado nivel está generando un problema, y ese problema hay que cometerlo con regulación y con transparencia y con fiscalidad y con recursos y con vivienda de promoción oficial, con vivienda pública, con vivienda de alquiler y regulando los fondos de inversión y sobre todo exigiendo a los grandes tenedores, porque no es lo mismo que tú tengas un piso que tengas 10. Y hay mucha gente que tiene 10. Y eso, de acuerdo con la ley de vivienda del gobierno socialista, es gran tenedor. 10 o más, gran tenedor. Por tanto, ese bocado hay que hincarle el diente. Y hacerlo seriamente, no con ocurrencias y eludiendo tu responsabilidad, diciendo yo he lanzado el mensaje de que aquí todo es alojamiento, todo es explotación turística, todo es unidad de explotación, y luego digo que lo que hay que hacer es prohibir a los alemanes que compren segundas residencias. Por favor, un poquito de seriedad. Señor López Aguilar, interesantísimo como siempre, una conversación con López Aguilar siempre es estimulante, la verdad. Nos conocimos hace casi 18 años en la constitución de una recién Cámara de Comercio, la primera la primera que hubo en Fuerteventura cuando el sector empresarial logró unirse por consenso y nombrar por aclamación a Gregorio Pérez Saavedra presidente, y a partir de ahí fue una persona que estuvo muy presente, hay que reconocerlo, en la isla de Fuerteventura, en un momento en el que también se estuvieron aprobando, junto con el ministro Soria, muchos intercambios empresariales que permitían que los empresarios también, pues el que tuviera un hotel aquí también lo tuviera en Polonia, por ejemplo, ¿no? Hasta entonces había como un círculo que cerraba. Es que en eso consiste ser europeo después de todo. Así que le deseamos la mejor de las suertes. Tiene un programa electoral que tiene 104 hojas, 104 páginas. Es imposible abordarlo aquí hoy en esta entrevista, pero bueno, esperemos que sean 15 días muy intensos, que pueda llegar la voz a todos los posibles electores y sobre todo que la gente vaya a votar. Pero dígame, ¿por qué deben votarle a usted? Para recordar que somos ciudadanos europeos y debemos ejercer esa ciudadanía, que nadie la ejerza por nosotros. Y creo que el Partido Socialista es un partido europeísta y que defiende el pilar social. La razón de ser de Europa es un modelo social cohesivo, solidario, corrector de desigualdades, garante de transferencia de renta interterritorial, que protege una región ultraperiférica como Canarias. Ahí está nuestra hoja de servicios contrastada. Garante de transferencia de renta interpersonal, por tanto, oportunidades para la gente joven y pensiones dignas para los mayores. Eso es el pilar social restablecido. Hay una garantía juvenil, un marco europeo de salarios mínimos, que lleva la marca distintiva de los socialistas en la construcción europea, por cierto, del aspirante socialista a la presidencia de la Comisión, Nicolas Schmidt, que ha sido comisario de Política Social y de Empleo. Absolutamente comprometido a hincarle el diente, como lo hemos hincado el diente durante la pandemia, a construir una Unión Europea de la salud que no existía, a construir una Unión Europea de la vivienda que dé oportunidades de emancipación a la gente joven. Y por supuesto porque somos defensores de una Unión Europea inclusiva de su diversidad. O es que tengo que explicar que el Partido Socialista entiende la sociedad a la que representa y la pluralidad y la diversidad de la ciudadanía cuyo voto pide prestado para poder mejorar la vida de los que no tienen de todo. No, somos inclusivos de la diversidad de la Unión Europea y por tanto somos tu respuesta a quien nos escucha. Si quieres defender esa Unión Europea inclusiva de su diversidad frente a la Unión Europea de los brazos en alto, frente a la Unión Europea de quienes intentan estigmatizar a categorías enteras de personas, si esa Unión Europea que niega el cambio climático, que niega la igualdad entre hombres y mujeres, esa Unión Europea que niega la diversidad, esa Unión Europea que intenta estigmatizar, ya puede ser a los migrantes, ya puede ser al colectivo LGTBI, ya puede ser a las feministas, esa Unión Europea de esos discursos discriminatorios
vejatorios y ofensivos. Y todo porque el Partido Socialista se identifica sobre todo con el respeto que nos debemos los unos a los otros. El uno al otro y la una a la otra, el uno a la otra y la otra al uno. El respeto que nos debemos, y por tanto somos un valladar frente a esas formaciones que te están faltando el respeto de forma cada vez más agresiva, más ofensiva, con un discurso cada vez más vejatorio y cada vez más humillante. Yo lo escucho a diario, estoy seguro que quienes nos escuchan saben de qué estamos hablando. Por tanto, que nadie se amedrente, que nadie se deje intimidar por los matones de siempre, salga a votar el 9 de junio y vote al Partido Socialista. De acuerdo, mucha suerte, mucho ánimo, 15 días intensos por delante. Ahora sí, arranca la campaña electoral con los candidatos, en este caso del Partido Socialista y con Teresa Rivera al frente a nivel nacional en esta carrera que nos llevará hasta el día 9 de junio. Muchas gracias, señor. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Ahora sí, nosotros nos despedimos y les dejamos con Deportes de Onda Fuerteventura, hoy con invitados muy especiales.